Hermanos, espero que hayan tenido un buen descanso, un buen feriado. Sí, hoy es el cuarto día del feriado. Sí, interesante que hay tiempos en el calendario donde hay días donde se puede paralizar las actividades, hacer otras actividades o cambiar actividades, y esto de alguna manera pues nos genera descanso, renueva nuestras fuerzas. De igual manera, cuando hacemos de pronto deporte, tomarnos unos minutos para descansar después de que de pronto nos esforzamos en el ejercicio físico, cuán importante es esto, o si ya ha tenido una jornada muy larga de trabajo, cuán importante también es el descanso, o después de haber estudiado para un examen y haber rendido bien ese examen, se merece también un descanso. Bueno, interesante cómo el Señor también creó un día para descansar. Bueno, el descanso, si vemos o la palabra descanso, esta acción de descansar, encontramos muchas veces en la Biblia. Pero, ¿qué pasa con las personas que están afligidas, agobiadas? ¿Cómo pueden descansar? ¿Qué es lo que se necesita o qué se debe hacer para descansar cuando estamos afligidos, cuando estamos agobiados? Y esto, a veces les digo, es casi cotidiano. De pronto estamos bien y cualquier noticia, cualquier situación que puede venir a nuestras vidas nos puede afligir, nos puede pues generar muchos quizá desequilibrios en nuestro ser, en nuestro corazón, y nos aflige, nos duele. Y no podemos descansar, nos llega la noche y prácticamente no podemos ni siquiera dormir, estamos pensando y pasan las horas y no hay descanso. Bueno, esto realmente no, a menudo nos puede suceder, o tal vez, como digo, puede ser de todos los días ante las circunstancias que uno se vive. Y hablando de la aflicción, de estar agobiados, pues tiene que ver cuando estamos angustiados, cuando hay una desolación o una calamidad, o de pronto pues hay una amargura en nuestras vidas, hay un duelo, un dolor, sufrimiento, a veces nos invade la tristeza, la soledad, y de pronto pues nos rendimos y nos fatigamos. Y de pronto el desánimo también, a tal punto que en ciertas áreas decimos, no va más, tiro la toalla. Son situaciones complicadas muchas veces. En medio de todo esto, ¿qué hace el Señor? ¿Cómo observa? ¿Qué solución ha dado? Está en la Escritura. Y aquí vamos a ver en el pasaje de Mateo capítulo 11, desde el versículo 28, el Señor Jesús, ante estas circunstancias que nos suceden cada día, Él hace una invitación. Y les digo, yo pensé mucho en estas, cuántas veces que lo he leído este texto, lo he meditado, lo he enseñado, y una vez más aquí tengo que predicar, y me ha hecho pensar mucho este texto, pensando en mí mismo, en cómo se cumple todo esto, y quería verificar en mi propia vida lo que hoy quiero compartir con este texto, en medio de todo lo que les acabo de mencionar, como esta introducción a lo que viene. Y dice el versículo 28, Mateo 11, 28. Una invitación que hace Jesús acá. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermanos, como les dije, yo he leído muchas veces este texto, lo he meditado, y en estos días, una vez más, porque tenía que hoy compartir este pasaje, he pasado meditando y, como digo, analizando mi propia vida ante las circunstancias que uno se vive. Y bueno, decía, ¿y cuándo es que yo estoy afligido? ¿Y cuándo es que estoy tal vez agobiado? ¿Cuáles son las circunstancias que causan esto? Y bueno, el Señor una vez más me invita y dice, vengan a mí. ¿Cuándo es que tenemos que ir? ¿Cómo debemos ir? Bueno, el texto nos da mucha claridad en torno a esto, y lo puse aquí, el descanso para el afligido, para el agobiado. Es muy simple el texto, muy fácil de entenderlo, pero como digo, pasé mucho tiempo pensando, ¿cómo
¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo debo vivirlo en el día a día? En primer lugar, el descanso para el afligido es aceptar la invitación que hace Jesús. Dice, vengan a mí, dice Jesús. Entonces debemos ir a Jesús. Cuando estamos en estas condiciones, afligidos, angustiados por las circunstancias que sí pueden ser difíciles de enfrentar en la vida, Jesús dice, vengan a mí. Bueno, todos lo sabemos, todos hemos escuchado esto. Dice, vengan a mí. Entonces, el primer punto es ir a Jesús. Vengan a mí, dice, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Jesús es el que nos va a dar descanso, el que nos va a renovar fuerzas, el que nos va a dar el ánimo para seguir adelante. De otra manera, pues nos quedamos afligidos, desanimados y ahí, sin ninguna esperanza, acabados. Y Jesús dice, no, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Bueno, la pregunta era aquí, bueno, Él nos dice, vengan a mí, ¿cómo? ¿Cómo vamos donde Jesús? En primer lugar, hermanos, es por medio de la fe. Por medio de la fe, bueno, dice, correcto, es por medio de la fe. Estaba recordando un poco de lo que la semana anterior en el texto aquí que estamos viendo que había predicado. Habían dos personajes. En este caso había un dirigente judío que acabó de perder a su hijo, si recuerdan esto, y una mujer que por 12 años estaba muy enferma. Estaban en aflicción, estaban con mucho dolor, con muchas incertidumbres. Ellos fueron a Jesús. Y si usted recuerda, ellos fueron con fe. Porque ellos querían de alguna forma sí recibir un milagro del Todopoderoso de Jesús, pero querían encontrar descanso en su alma, porque había mucha aflicción. Y bueno, lo recibieron. Ellos fueron a Jesús. Y ahí yo mencionaba fue por medio de la fe, del creer. La fe es tener esa certeza, esa seguridad de que Jesús es el Dios Todopoderoso y que si Él lo dice, si Él me invita y dice que me va a dar descanso cuando estoy afligido, pues yo lo creo. Esa es la fe, una certeza 100%. La fe no tiene que, o en la fe no tiene que haber dudas en ese sentido, sino más bien creer que así es. De lo que Jesús dice es verdad, 100% verdad. Entonces, hay un caso también que podemos ver en Mateo 9, esto no lo habíamos topado, ya pasamos el capítulo 9, pero ahí podemos ver en el Evangelio del mismo Mateo, capítulo 9, otro personaje. En este caso es Mateo mismo, el que escribe este Evangelio, que lo estamos revisando en estas semanas, sí, que es la Escritura. El mismo Mateo, podemos ver, antes de leerlo este versículo, bueno, Mateo, antes de seguir a Jesús, prácticamente era un hombre que tenía mucho dinero, era un cobrador de impuestos, pero era mal visto. No nos dice exactamente la Biblia, pero ya me puedo imaginar, era un hombre rechazado, entonces tal vez era un hombre que vivía en soledad, de pronto era un hombre amargado, de pronto era un hombre que sufría, no tenía amistades, pero tenía su trabajo, tenía mucho dinero, pero odiado por sus propios compatriotas, por los judíos, porque estafaba, porque robaba, muy acomodado económicamente, pero un hombre que solamente en su interior tenía mucha aflicción. Quizá llegaba a su casa, se ponía ya a descansar y de pronto no descansaba, porque su conciencia de pronto lo acusaba. Era un hombre que de pronto sí no estaba bien, pero tenía mucho dinero. ¿Qué pasa en Mateo 9:9? Podemos leer, dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Jesús conocía muy bien lo que había en su corazón de Mateo. Dice, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Bueno, tal vez Mateo ya había conocido algunas cosas de Jesús, algunos milagros, ya sabía un poco de todas las cosas grandiosas que Jesús estaba haciendo, así que cuando lo ve pasar por ahí y justamente se detiene Jesús a hablar con Mateo y solamente le dice, Mateo, sígueme, no le dice nada más.
Y Mateo se levantó, dejó su trabajo, porque desde ese momento pues se apartó de su trabajo, lo dejó completamente y siguió a Jesús por fe. Y este es el hombre que escribió todo este evangelio que lo tenemos aquí. Un hombre que fue extraordinario en todo sentido, un hombre que fue renovado, un hombre que encontró el descanso en Jesús. Ante tal vez todos esos años que tenía mucha aflicción, muchas incertidumbres, tal vez no tenía sentido de su vida, pero Jesús le dio sentido a su vida. Y no solo esto, pues le dio vida eterna y le dio descanso para su alma. Y por eso escribe, Mateo recopila después todo y aquí tenemos toda la escritura. Pues como ejemplo nada más, aquí como estoy hablando de cómo se llega a Jesús cuando Él invita. Tenemos que ir con fe. Debemos entender que Él es siempre nuestro refugio. Como les decía antes, yo conozco esto, pero tengo que continuamente acudir a Jesús. Llegar a Jesús, estar cerca a Jesús. Porque de otra manera se vuelve como un poco religioso. Ayer comentaba también un poco con respecto a esto, en el estudio que hacíamos con los hombres. Les digo, tengo que recordar siempre que yo soy un siervo. El momento que yo me olvido de que soy un siervo, pues las cosas cambian automáticamente. Entonces debo reconocer que soy un siervo de Jesús y debo estar con Jesús, acercarme a Jesús. Porque de otra manera, pues fácilmente nuestra vida o mi vida puede cambiar. Esto es algo continuo que debemos estar ahí. Porque cada vez, cada instante, siempre van a suceder cosas adversas en nuestras vidas. Pues ahí necesitamos recordar quiénes somos. ¿Dónde encontramos el descanso? ¿Quién es nuestro refugio? Jesús. Tenemos que acercarnos con fe. Pero también una segunda cosa, cómo ir a Jesús es tener una disposición a someternos a su señorío. Y quisiera explicar un poco este punto cuando digo disposición a someternos a su señorío. Quiere decir someternos a su palabra, obedecer a su palabra. Pero hay un texto interesante que me hizo pensar o me vino a la mente cuando pensaba en esto. Me acordé de Pedro. ¿Qué es lo que pasó cuando Jesús ya estaba casi a punto de ser entregado, de ser crucificado? Jesús estaba con sus discípulos, les dijo, pero después de que yo resucite iré delante de ustedes a Galilea, a Galilea. Y aquí desde el versículo 33 entra en escena Pedro y le dice, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Aparentemente vemos a este Pedro y a los demás discípulos con una disposición a someterse a Jesús, a darlo todo, a defender con todo a Jesús. A primera instancia, como digo, esta sería la disposición a someterse a su señorío, estar dispuestos a dar la vida. Eso es lo que dice Pedro. Bueno, a veces tenemos estas buenas disposiciones de entregarlo todo, de seguir a Jesús, de hacer todo por Jesús, y cuando viene la realidad de las cosas, damos un paso atrás. Es lo que le pasó a Pedro. Y Jesús sabía muy bien, por eso aquí le dice Jesús, le dice esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Hermanos, aquí en esta parte, disposición a someterse a su señorío. ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, yo estoy aquí, yo quiero seguirte, yo estoy aquí porque tú eres mi refugio, tú eres mi descanso, tú me estás invitando, aquí estoy, Señor, pero de pronto negamos a Jesús. Esa es la realidad, como digo también, en nuestras vidas. Disposición a someterse a su señorío es una entrega total. Claro que Pedro estaba aprendiendo, así como nosotros. Somos aprendices, somos discípulos de Jesús. Era una gran lección que iba a recibir Jesús porque después él se iba a dar cuenta que había fracasado. Y la reacción de Pedro
era interesante que después de esto, pues cuando se dio cuenta, sí, y vio que el gallo había cantado y había negado ya 3 veces, él recuerda las palabras de Jesús y empieza a llorar amargamente porque había fallado a su Señor. Me gusta mucho este contraste, ¿no?, de Pedro. Por un lado, pues diciendo que él está dispuesto a dar hasta su vida por Jesús, y después de pocas horas, él se da cuenta que no pudo y se arrepiente y llora amargamente, ¿no? Puse esto porque puede ser su realidad o mi realidad en circunstancias donde sí tenemos la disposición. Jesús nos invita: vengan a mí todos los que están cargados, todos los que necesitan el descanso. Bien, aquí vamos, Señor, sí creo en ti. Y de pronto pues le fallamos. Disposición a someterse a su señorío, sí puede ser como Pedro mismo, fallando, pero levantándonos, pidiendo perdón al Señor y siguiendo. Y tal vez nos toque llorar amargamente cuando le fallamos al Señor y pedir perdón y decir: pero aquí estoy, Señor, aquí estoy, levántame, como habíamos cantado, que nos renueve otra vez nuestro corazón, nuestra mente, y aquí estamos, Señor. Para mí esa es la disposición, como puse aquí, a someterse a su señorío. Y cuando tenemos esta actitud, entonces sí, recibimos la promesa del Señor. Entonces, ¿qué dice? Tendrás descanso en tu alma. Miren, así funciona. Cuando nos está poniendo aquí cansados y agobiados, pensé mucho también, cansados y agobiados, ¿cuándo es que, o cómo sucede esto? Cansados y agobiados muchas veces es cuando estamos cansados de buscar el descanso, ¿me entienden? Queremos descanso y nos agotamos buscando, porque buscamos de una forma errada. Cansados de cargar quizá cargas inútiles. Incluso lo que voy a mencionar, mire, ¿qué es lo que pasa con personas cuando están de pronto afligidas por una enfermedad? No hay sanidad, quieren tener la sanidad, quieren tener el descanso, quieren recobrar todo esto y empiezan a buscar, pero buscan de una forma equivocada. No van a Jesús. En primer lugar van donde el brujo. Ahí van, ¿no? Piensan que ahí van a encontrar el descanso. Qué errados. Pero no solo donde el brujo, cualquier cosa. Miren, es interesante que yo he tenido experiencia así con muchas personas que han llegado a buscar a Jesús, que les enseñe de Jesús, pero después de haber probado 1, 2, 3, 4, 5 o más cosas, empiezan tal vez por cualquier brujería, por cualquier hechicería, por cualquier cosa que hoy nos presentan. De pronto pues incluso hasta buscan personas o profesionales, no sé, que de pronto piensan que les pueden ayudar, pero nadie, ni siquiera el mejor profesional en todas las áreas de lo que sea, pues no nos va a dar descanso porque no le corresponde. ¿Quién es el ser humano para que tenga el poder para dar descanso al ser humano? No hay, porque solamente Dios, solamente Jesús. Entonces cuando se cansan de buscar descanso, entonces dicen: bueno, ¿qué será? ¿Será que Dios me puede ayudar? Pero ya estaba cansado de haber buscado tantas ayudas. Y así a veces empezamos a buscar, y cuando en verdad despreciamos la invitación que nos hace Jesús, Él nos está invitando todos los días: vengan a mí, dice Jesús, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El descanso viene solamente por medio de Jesús, ¿sí? Y ese dice: yo les daré descanso. Pensé también ahora en esta misma mujer del Evangelio de Juan, capítulo 4, tal vez conoce esta historia de la mujer samaritana. Era otro personaje que tal vez por toda su vida buscaba descanso en su alma. Y esta mujer buscaba descanso en maridos. ¿Sí ven? O sea, tuvo un marido, le fue mal, no sé cómo fue, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Y Jesús le dice: bueno, anda a traerle a tu marido. No tengo marido, dice. Sí, Jesús dice: tienes razón, porque el quinto ya ni siquiera es tu marido. Era una mujer que estaba muy afligida, una mujer confundida, una mujer que
que se apartaba de su pueblo, quizá excluida, no sé cómo lo veían el pueblo, pero era una mujer que estaba en condiciones complicadas en su vida, tal vez tenía mucha aflicción. Y Jesús empieza a hablar con esta mujer y se da a conocer y él le invita, en otras palabras, hace esa invitación cuando le dice, pues mostrándole quién era y ella misma se da cuenta. A la final dice, tú eres el Mesías. Sí, yo soy. Bueno, esta mujer cae postrada ante Jesús, pero va enseguida a dar a conocer a sus compatriotas, a los samaritanos. He visto al Mesías, ahí está, vayan. Bueno, imagínense, esta mujer estaba cansada y agobiada, cansada de buscar por el mundo un descanso, un alivio, pero por la gracia de Dios encontró que solamente en Jesús tenía el descanso y fue una mujer que se convirtió por la fe, creyó en Jesús. Entonces, ir a Jesús es esto, con fe y tener disposición a someterse a su señorío, decir, aquí estoy, pase lo que pase, Señor. También decir, voy a fallar, te voy a fallar, pero Señor, en ese momento, levántame otra vez, como Pedro. Porque no podemos, como seres humanos y como cristianos mismos, hacerlo de una manera perfecta. Bueno sería hacer esto, ¿no? Yo confieso aquí, yo fallo muchas veces y tengo que tal vez llorar y lamentarme y decir, Señor, aquí estoy otra vez. Pero Señor, quiero llegar al final, quiero llegar a la meta. Si tenemos esa disposición, cada día, hermanos, vienen las circunstancias críticas y sí vamos a tener descanso. Vamos a tener descanso, porque Él nos ofrece este descanso. En cualquier situación que nos encontremos. Pensaba un poco en esta parte, ¿no? De ir a Jesús. Imagínense, bueno, no sé, tal vez usted no ha vivido esta experiencia porque no tenemos en nuestro entorno. Tal vez de pronto usted estuvo en medio de un desierto. No sé, no conozco cómo es esto, no lo he visto solo en videos, pero otra cosa es estar ahí en medio del desierto, muy extenso, con mucho sol fuerte y solo arena. ¿Y qué tal si estoy caminando por el desierto y estoy tan cansado que ya no puedo más? Estoy a punto de morir por el cansancio y estoy muy cerquita. De pronto alcanzo a ver estos famosos oasis que nos presentan, ¿no? Y no es una visión, es algo real. Digamos que sí es real. Ahí está un oasis, ahí está agua. ¿Qué piensan que voy a hacer? ¿Paso de largo o me detengo? El oasis me está invitando. Vengan a mí, toma agua y vas a descansar. Necio sería pensar que sí puedo avanzar más y no detenerme ahí donde hay agua. Así es Jesús. Pero muchas veces sí hay necedad en el ser humano. Sigue de largo ya cuando ya no puede más. Y ahí está la fuente de agua viva, que es Jesús. Y no vamos a Jesús. Así muchas veces se puede ver en la humanidad, lamentablemente, ¿no? Pero Jesús está ahí. Ese oasis está ahí en medio del desierto. Listo para que nosotros bebamos de esa agua viva, ¿no? Que nos ofrece el Señor Jesús. Y ahí vamos a tener descanso para nuestra alma. En segundo lugar, el descanso para el afligido. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué nos dice el Señor Jesús? Ahí en el versículo 29, en el comienzo dice, carguen con mi yugo, dice Jesús, ¿no? Y si saltamos al versículo 30, dice, carguen con mi yugo, y el 30 dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Quieren descanso? Dice Jesús, vengan a mí. Correcto, aquí estamos, Señor Jesús, con la fe, aquí estamos con la disposición, Señor, de someternos a ti. Y Jesús dice, muy bien, entonces ahora sí, que estás conmigo, carga con mi yugo. Pero Señor, si estoy cansado, estás viendo que ya no puedo más y tú me invitas y ahora me dices que cargue un yugo. Y Jesús dice, carga con mi yugo, porque mi yugo es suave, mi carga es liviana. Claro, en comparación a todo la carga y el peso que nosotros tenemos, que nos agobian, que nos dan el cansancio, nos afligen, Jesús dice, mira, en comparación a lo que estás cargando y lo que yo te ofrezco, pues no es nada, es demasiado liviano.
¿Para qué estás cargando? Yo puedo hacer liviano esa carga. Entonces, cargar aquí el yugo. Dice, mi yugo es suave. Eso, si pensamos en el yugo, aquí podemos ver que no tiene nada que ver con las exigencias, por ejemplo, de las obras de la ley. Si vamos a la ley del Señor, pues, y queremos vivir según la ley, sí que va a ser pesado esto. Justamente el Señor vino como a clavarlo, la ley ahí, porque nadie puede llegar al Señor por medio de la ley mismo del Señor, porque es estricta, es 3 veces santa esa ley, y nosotros somos pecadores. Entonces, al menos en el tiempo de Jesús, muchos exigían la ley, y esto era una carga, un peso. Entonces no tiene que ver nada con las exigencias de la obra de la ley, tampoco con tradiciones humanas. Las tradiciones humanas son las que nos han puesto más y más peso en nosotros, pensando que podemos tener alivio, descanso, cuando en realidad pues han sido solo cargas, todo lo que son tradiciones religiosas, lo que sea. Más peso, y a veces ya ni siquiera podemos cargar todos esos pesos, ¿no? De tradiciones o de religiosidades. Más bien, cuando dice cargar el yugo de Jesús, es el esfuerzo de obediencia del cristiano. ¿A quién? A Cristo. Y esto produce gozo, paz, esperanza. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos lo que Jesús nos dice. Ese es su yugo. Ese es el yugo. Y por eso Juan, en la primera carta, Juan nos escribe esto en 5:3. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. ¿Qué les parece? ¿Usted lo cree o no? Aquí el Señor mismo nos dice, no carguen con mi yugo. El yugo ha sido estar cerca de Él, atados a Él, podemos decirlo. ¿Han visto cómo es el yugo, no? Esos 2 toros que los ponen con ese madero que se llama el yugo, y bien atados, y están juntitos. Entonces el yugo es estar cerca a Jesús, y cuando Él en verdad va a hacer todo el trabajo. Y aquí Juan nos dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Pensé mucho en esto cuando dice, estos no son difíciles de cumplir. Claro, algunos lo dicen, ¿no? Y esto he escuchado muchas veces, pero es difícil seguir la palabra del Señor. Pero es que es difícil cumplir la palabra del Señor. Por eso les dije antes, ¿usted lo cree cuando la palabra de aquí del Señor nos dice, y estos no son difíciles de cumplir? Si el Señor lo dice, pues no son difíciles de cumplir. Ejemplo, podemos decir, el Señor dice, no mientas. ¿Le es difícil a usted dejar de mentir? ¿Qué le parece? Y piensa en todo esto, ¿no? O sea, en otras palabras, es el pecado. O sea, que nos está diciendo, pues, bueno, cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo. En otras palabras, el Señor dice, no peques. Y así cumples la ley. Mi ley, dice el Señor, ¿no? Entonces, dice, y estos no son difíciles de cumplir. Mi pregunta era, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuál es el costo? Para cumplir la palabra del Señor sin ningún problema, porque nos dice que estos no son difíciles de cumplir. Es que, hermanos, de antemano el Señor, para los que hemos creído, Él dice que ha dotado en nosotros todo su poder, ha derramado su Espíritu Santo, nos instruye con su palabra. Y en 1 Pedro también nos dice que, en 2 de Pedro nos dice que el Señor nos ha puesto todo para que nosotros podamos cumplir las cosas como Dios manda. Entonces prácticamente no nos falta nada. Cuando creemos, el Señor nos ha dotado de su poder para cumplir sus mandamientos. Es que hay una situación aquí, hermanos. Yo me puse a pensar, bueno, dice Jesús, carguen con mi yugo. Dice, porque es suave y mi carga es liviana. Yo me puse a pensar, bien, el yugo del Señor es la obediencia a su palabra, pero ¿qué tal ahora el yugo del mundo? Para mí que ese sí es pesado, ¿o no? El yugo del mundo, cuando estamos enyugados al mundo,
este sí que es pesado, porque cada pecado que yo cometo en el mundo, pues es una carga y esto no se va a alivianar por nada del mundo. Y sigo cargando cargas pesadas que son destructivas. Piense por un momento esto que le estoy diciendo, el yugo del mundo contra el yugo que nos ofrece el Señor. A veces estamos atados, amarrados, sujetos o esclavizados ¿a qué? A cargas que nos ofrece el mundo. Y es el pecado. Se prefiere vivir en circunstancias críticas, difíciles, destructivas, en la vida, peligrosas. Muchos prefieren esto que ponerse el yugo de Jesús, que es liviano, que nos va a dar salud, que nos va a dar fortaleza y que nos va a dar paz y sobre todo descanso. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que decidir. Si el Señor nos está diciendo es fácil de llevar, de cumplir, pues así es, hermanos. Solo tenemos que tener esa buena disposición. Tal vez como Pedro, otra vez, sí, con ganas, cayendo, pero levantándonos. Y así tenemos que crecer y avanzar. Peor el yugo del mundo. Prefiero el yugo que me ofrece Jesús a no seguir cargando con el peso de este mundo, ¿no? Y la carga dice que es liviana. Claro, ¿qué carga? Antes, el peso en el mundo sin Jesús es demasiado. Nos aplasta, nos destruye. Y la carga que nos pone Jesús, dice, es liviana. Es que su carga no es como pensando en el Antiguo Testamento, esa carga no es como la del faraón. Si recuerdan esto, cuando el faraón esclavizó a los israelitas y les puso cargas y doble cargas, triple cargas de hacer estos ladrillos, ¿sí? Donde tenían que buscar ellos mismos todos los materiales. Y los puso muchas cargas a tal punto que ya no podían. Eso sería un poco cargas pesadas, ¿no? Que pone el mundo. No se trata de esas cargas. También podemos ver cargas que en el tiempo de Jesús ponían los mismos religiosos, como estos escribas, los fariseos, que ponían cargas que ni siquiera ellos mismos podían cargar. Estos cayeron mucho en lo que es el legalismo. Por eso Jesús nunca nos va a oprimir ni nos dará una carga demasiado pesada para llevar. Jesús no es así, Él nos está ofreciendo una carga liviana. Y cuando hablo de estos que ponían cargas pesadas, eran estos religiosos, estos fariseos, estos escribas, ¿sí? Podemos encontrar aquí en Mateo 23, todo ese capítulo 23 de Mateo, hay una gran exhortación de Jesús a estos religiosos, escribas, fariseos. Y aquí les dice, ¿no? Ustedes, dice Jesús, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Así era la religiosidad en el tiempo de Jesús y también es exactamente hoy en día. Solamente nos ponen o nos imponen cosas y cosas y cosas que son demasiadas pesadas que no podemos llevar. Y pensamos que eso es seguir a Dios. Cuando usted sienta que alguien le está poniendo cargas pesadas, exigiendo cosas, no es así. El Señor no exige ni pone cargas que usted ni siquiera pueda cumplir. No es así, no funciona. Pero lamentablemente, repito, la religiosidad de nuestro entorno nos han exigido, nos han puesto cargas que no tienen nada que ver con la carga que nos ofrece el Señor Jesús, que es liviana, para encontrar el descanso, ¿no? Es que, claro, hermanos, siempre hemos dicho y la Biblia nos enseña que todos los que estamos acá somos pasajeros, estamos de tránsito. Pues se nos va a acabar un día la transitoria por este mundo. Y pensé un poco en esto cuando el Señor dice, carguen con mi yugo, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es que Él sabe que estamos de paso, estamos solamente aquí como de espectadores, así como turistas en este mundo, podemos decirlo. Y pensé mucho en esto, claro, es que imagínese cuando usted hace un viaje de turismo, ¿no? Va a otro país, como sea,
usted lo que menos quiere es llevar maletas, ¿o no? Usted aliviana lo que más pueda, porque una es que si se pasa de los kilos le van a cobrar, y otra es que estar alando maletas ahí y por... Qué grave que es esto, ¿no? O sea, a veces ha tocado esto, llevar no sé cuántas maletas, pero si podemos evitarlo, el viaje va a ser más placentero, ¿no? Y qué mejor si tal vez solo cargo una mochila o tal vez nada. Qué bueno que sería, ¿no? Se puede disfrutar. Cuando hace un tiempo atrás hacíamos caminatas con los amigos, nos cargábamos lo que más podíamos, ¿no? Y qué peso. Cargados ahí por 3 días, sin poder, ¿sí? Y claro, ahora qué fácil, vas a ir a los mismos lugares, de pronto ya no caminando ni cargados, sino en un vehículo 4x4 llegar al mismo lugar, qué fácil, ¿no? O sea, sin maletas. Algo así yo pienso, ¿no? El Señor Jesús nos ve aquí que estamos de paso y nos estamos cargando y cargando las maletas y ya no podemos. El Señor dice, no cargues tanto. Carga lo que es necesario. Y esto es necesario. Y qué liviano. Entonces, claro, de hecho, pues ya con esto mismo ya vamos a tener descanso para nuestro ser, nuestra alma. Cargar el yugo de Jesús es un yugo suave y su carga es liviana. Y un punto más del descanso para el afligido. Regresamos al versículo 29, ¿sí? La segunda parte, donde primero dice, carguen con mi yugo, y luego dice, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Bueno, ahora una tercera cosa que nos dice el Señor Jesús. Bueno, primero nos invita, ¿no? Vengan a mí, los que están cansados, agobiados. Carguen con mi yugo. Mi yugo es, dice, suave y mi carga es liviana. Pero dice ahora que han venido a mí, que han cargado, que ya no están con tanto peso, pues dice, aprendan de mí. Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Bueno, ¿qué es esto de aprender? Me puse a analizar otra vez. Jesús dice, aprendan de mí. Bueno, aprender. Quizá de pronto aquí hay muchos tal vez profesionales que aprendieron su profesión, su carrera, pero tuvieron que por lo menos pasar 18 años de su vida, ¿no? En escuela, secundaria, universidad, ¿no? Bueno, unos 18 a 20 años se pasa a veces estudiando para aprender una profesión. Así es, ¿no? De 18 a 20 años, estudiando durísimo, aprendiendo muchas cosas. Alguien decía, no, pero ¿para qué tengo que aprender la lógica matemática, no? ¿Para qué? Dicen, ¿qué me va a servir en la vida? Y dice, hasta ya no entiendo y hasta voy a reprobar, pero tengo que aprender porque tengo que sacar mi carrera. Bueno, tantas cosas que nos han enseñado, ¿no? No sé si nos van a servir, no nos van a servir, pero al final se dice que todo sirve en esta vida, ¿no? Por eso nos enseñan. Y al aprender, imagínense, se entra a la universidad y si usted quiere aprender un idioma, ¿cuánto tenemos que esforzarnos para aprender otro idioma? Bueno, Jesús dice, para que tengan descanso en su alma, aprendan de mí. Entonces, hermanos, ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que estar cerca de Jesús o en la universidad de Jesús para aprender de Él? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo iniciamos? ¿Cómo nos inscribimos en este gran instituto, si podemos decir, o universidad de Jesús? ¿Cómo hay que empezar? ¿Cómo hay que hacer? El primer paso es cuando Jesús dijo, vengan a mí. En primer lugar, tenemos que estar muy cerca a Jesús y tenemos que aprender de Él. ¿Cómo aprendemos? Ahora para nosotros es a través de la Biblia, a través del estudio de la palabra que tenemos aquí. Tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos, aprendices de la palabra del Señor.
Y ahora también pensé mucho en cómo es esto de ser un discípulo, de ser un aprendiz. Hermanos, yo ya voy como 31 años desde que yo llegué a Jesús y Él me dijo que le obedezca y le siga y que Él me ofrecía vida eterna si yo creía en Él. Ya van más de 30 años, ¿no? Y sigo siendo discípulo, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo y aprendiendo, y con esto no quiero desanimarle al que recién empezó ayer o esta semana o el año anterior. Hay toda una vida para aprender de Jesús, pero hay que estar cerca de Él. Hay que estar cerca a Él, ser un discípulo, un aprendiz. Y como iglesia nosotros hemos dado herramientas, ¿no? que son en parte muy, como diga, pequeñas en comparación a todo lo que necesitamos aprender de Jesús. Herramientas como el obrero fiel. Son lecciones que ahí estamos semana tras semana, sea miércoles o domingo, estudiando, aprendiendo de Jesús y aprendiendo y aprendiendo. Y siempre sé mencionar, ¿no? Algunos dicen, bueno, ya hemos acabado el obrero fiel, 72 semanas que hemos estado, 72 lecciones. Ahí hemos estado, casi por 2 años hemos estado ahí aprendiendo. Bien, ahora sí, ya hemos acabado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenga, hay otros 30 libros de FLED donde tiene que aprender. ¿Y cuánto será de tiempo? Si se lo estudia una lección cada día, se lo acabará en 4 años. Si lo hacemos una por semana, 20 años. Bueno, es para toda la vida. Tampoco quiero desanimar, más bien tenemos que adentrarnos al estudio de la palabra, ¿no? Aprender y aprender, y eso es lo que nos enseña el Señor. Vengan, aprendan de mí. Si no, ¿cómo podemos aprender? De ese gran maestro. No podemos aprender en un solo día. No hay tutoriales así como tal vez ahora buscamos en internet así fácilmente, ¿no? Queremos y rápidamente nos manda. Y sería ¿cómo aprender de Jesús? Un tutorial, ¿no? Busquen en YouTube, no sé si va. De pronto sale. En 1 minuto, 5 minutos. Bueno, no nos va a funcionar, ¿no? Porque es de toda una vida. Es que Jesús quiere que nosotros aprendamos a tener descanso cada día. No es para un momento. Él sabe que nuestras cargas son pesadas durante toda la vida. Entonces tenemos que tener descanso. Y por eso tenemos que estar aprendiendo de Él. No sé si usted ha visto, en esta semana vi un video y ayer comentaba ahí en mi casa también, interesante, de un video ahí en las redes sociales. Me llamó la atención, ¿no? Una persona, bueno, dice ahí, si el celular fuese la Biblia. ¿Ha visto eso? Si el celular fuese la Biblia. Entonces yo empecé a observar, ¿no? En mi propia casa, todo el tiempo con el celular. O sea, y el video mostraba de que este chico, ¿no? Barría un poco, dejaba la escoba y se iba ¿a dónde? A la Biblia. Si el celular fuese la Biblia, ¿no? Entraba al baño con la Biblia. Claro, es que si el celular fuese la Biblia, ¿a dónde le lleva el celular usted? ¿Cada cuánto tiempo revisa el celular? Darás cuenta esto en este día, toma en cuenta esto, ¿no? Si el celular fuese la Biblia. Bueno, en este video muestra muchas cosas, ¿no? Todo lo que hacía, y bueno, iba a todo lugar y revisaba la Biblia, porque estaba reemplazando al celular. Bueno, dije, qué exagerado. No lo veo exagerado, debe ser así, ¿no? Para aprender de Jesús. Si el celular fuese la Biblia, piénselo esto, ¿no? Si quiere buscar ese video es interesante. Bueno, aprender de Jesús. Entonces, aquí nos dice 2 cosas, rápidamente, ¿no? Lo paso. Apacibilidad, o sea, dice que Él es apacible. Esto tiene que ver con ser bondadoso, ser mansedumbre, tener mucha paciencia, ser alguien que puede perdonar, que al mismo tiempo puede amar. Esto es lo que tenemos que aprender de Jesús. Y si estas cualidades, estos valores están sumergidos en lo más profundo de nuestro corazón, pues esto nos va a dar descanso. Cuando esto está en nosotros, cuando somos apacibles como Jesús, pero tenemos que aprender de Él.
Tenemos que estar con Él para, mientras más estemos con Él, pues vamos a aprender a ser apacibles y, como digo, ser bondadosos. Tenemos que ser mansedumbres, pacientes, pero por sobre todo la humildad. Aprendan de mí, dice que soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Lo repite esto, ¿no? La humildad tiene que ver otra vez con sumisión, obediencia, fidelidad, dependencia, servicio. Entrega total a Jesús. Cuando yo me rebajo completamente, esto es humildad. Jesús lo hizo de esta manera. Él se despojó de su trono. Dijo que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que se rebajó voluntariamente, dice Filipenses 2, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí es donde se humilló, ahí donde Él mostró humildad, porque Él vino a servir y no a que le sirvan y a dar su vida en rescate por muchos. Esto es humildad. Pues dice, vengan a mí, estén conmigo, aprendan y quiero que sean apacibles y humildes de corazón, así como soy yo. Pero antes ya nos dijo, y estos mandamientos no son difíciles de cumplir. Es que claro, mientras más estemos con Jesús, pues esto se va a alivianar mejor, ¿no? Esto se aprende estando más cerca y más cerca de Jesús. Hermanos, esta invitación que hace Jesús también lo hace, yo diría, en primer lugar, la invitación que hace es para el que no tiene a Jesús todavía en su corazón, el que todavía está batallando con el mundo, contra el enemigo, contra su propia carne y también no tiene una esperanza de vida eterna. Jesús dice, vengan a mí, yo les daré descanso para su alma y les daré vida eterna si ustedes vienen a mí con fe y entregan su vida a mí. Y si ponen esas cargas donde mí, yo les voy a dar descanso, les voy a dar vida eterna. A primera instancia está haciendo esta invitación Jesús. Pero también para los que ya estamos siguiendo en el camino, donde en cualquier momento podemos caer, desfallecer, dice el Señor Jesús, levántate y ven nuevamente a mí. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Otra vez, tienes que venir a mí. Esa es la invitación que nos está dando Jesús, porque Él sabe que usted y yo necesitamos. Primero necesitamos la vida eterna, necesitamos la salvación, el descanso eterno, pero también el descanso aquí, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias difíciles. Entonces, hermanos, un versículo aquí que yo siempre lo uso muchísimo y yo tengo que estar recordando continuamente, Filipenses capítulo 2, el verso 3, cuando Jesús dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta es una clave, ¿no?, que nos da el Señor. Cuando dice, aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón. Y por eso dice, no hagan nada, entonces por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Bien, hermanos, entonces podemos concluir esta parte aquí de esta manera. Ante las adversidades de la vida, ¿sí?, que hemos vivido y vamos a enfrentar, el vacío o el enfriamiento espiritual darán como resultado aflicción y cansancio del alma. ¿Me entiende esto? Cuando estamos vacíos espiritualmente o nos hemos enfriado espiritualmente, eso quiere decir que no tenemos a Jesús o que sí tenemos, pero estamos distanciados, estamos lejos. Automáticamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo lo puse, hay un enfriamiento espiritual y esto da como resultado la aflicción y el cansancio del alma. O sea, esto va a empeorar. Y por eso solo Jesús puede dar descanso al corazón afligido y al agobiado. Pero es necesario, como lo he repetido muchas veces, aceptar la invitación que Él hace, cargar su yugo y aprender de Él. Fácil esta lección, ¿no? Muy fácil lo que el Señor pone en estos 3 versículos. Pues que el Señor nos dé todo el entendimiento, la fortaleza para aplicar, para vivir. Porque repito, el Señor sabe que usted y yo lo necesitamos. Ahora tal vez estamos bien, ¿qué viene más tarde? ¿Qué viene mañana? Tenemos que estar preparados. Y cuando digo preparados, tenemos que saber a dónde tenemos que acudir, a dónde tenemos que ir, qué camino seguir. Pues tenemos que seguir el camino de Cristo. No hay otro,
No existe otro, es solamente Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Pues ahí tenemos que mantenernos, cayendo pero levantándonos, cayendo y siguiendo hasta llegar a la meta. Y así nuestra alma va a tener descanso y vamos a tener suficiente gozo, suficiente fortaleza y sobre todo una esperanza viva.